Listo, hola a todos. Yo les voy a exponer el caso del Acuerdo de Paz de Nepal, del Comprehensive Peace Agreement o el Acuerdo Comprensivo de Paz, bajo el título de las disyuntivas nepalíes. La primera disyuntiva es la que vemos al fondo en estas imágenes, pues Nepal es conocido, digamos, por ser una de las capitales orientales de la paz espiritual y al mismo tiempo es conocido por Occidente como uno de los países más pobres, más conflictivos y con una estatalidad más precaria también de Oriente. Y por ahí quiero empezar, porque mientras los 1.8 millones de turistas slash yogi occidentales publican en Instagram sus Adho Mukha Varshasanas, que son las paradas de cabeza, aquí en la imagen no se están parando de cabeza, pero sucede, en los riscos de Pokhara, Nepal, otro grupo de occidentales, esta vez turistas slash diplomáticos, en la sede occidentalizada de Katmandú, operan contorsiones no menos extravagantes, inyectando modelos de gobernanza, democratización y liberalización económica en rincones del mundo difíciles de conquistar para publicarlas en informes oficiales. Claro que tampoco desaprovechan la oportunidad de sacarse sus fotos en Pójara. En realidad menos, esto sucede en realidad, pero menos en la proporción en la que yo lo pongo. Solamente hay que mirar al representante nepalí Jan Chandra eh, Ajaria y cómo vive en Nueva York, cómo marca un acento que le gusta a los redactores de las agendas inclusivas del liberalismo, y en nombre del interés nacional dice que, para que lo mejor para solucionar los conflictos de la vida diaria de los nepalíes, de los pastores, de los cultivadores, de ese 95% de la población rural que era cuando comenzó la guerra civil, lo mejor es que lo manden a él a negociar inversiones gigantescas para modernizar el país, en fin. Entonces, Nepal, eh, vamos a ver cómo es antes y después de la firma en el 2006, pero no sobra notar que sigue siendo vital entenderlo porque es uno de los más intricados sistemas sociales que en el contexto contemporáneo no se deja insertar totalmente dentro de los modelos de liberalización y hace notar la transparencia de los conceptos más sólidos de la democratización detrás de la intensidad inmanente de su cultura. Esto es una maroma gigante y es meter, digamos, la historia reciente de Nepal en una sola diapositiva, pero pues eso no es lo que trato de hacer porque es imposible, sino que se extraen los elementos que son, digamos, los más relevantes para una persona a la que Nepal de entrada le parece algo ajeno. Y esa, digamos, es la relación que tienen la mayoría de occidentales con Nepal y la mayoría de interventores con Nepal. La relación que tienen la mayoría de interventores con Nepal también es acerca de datos muy someros acerca de la historia de Nepal, porque la misma categoría historia de Nepal hace parte de ese discurso orientalista que ya les hablaba, del que ya les hablaba anteriormente. Entonces, primero hay que hablar de una dificultad de hablar de Estado cuando estamos en el contexto nepalí, porque hay movimientos de territorialización extremadamente fuertes. En un párrafo de la enciclopedia británica que les pongo aquí, que digo yo pues que se puede utilizar para Colombia, donde fuera un artículo de la enciclopedia británica sobre Colombia, nos dicen que los gobernantes, la monarquía de los Shah en ese entonces, tuvo muchos problemas tratando de centralizar el poder, de constituir un Estado, porque las regiones eran demasiado diversas, eran diversas étnicamente y eran muy parroquialistas. Las regiones, la geografía en sí de Nepal favorece el parroquialismo. Es una geografía muy difícil para que se dé la constitución de un Estado central, como era lo que estaba haciendo, tratando de hacer la monarquía de los Shah en ese momento. La forma en la que lo hacen es muy parecida en la que se da la unificación de los estados centrales en otros lugares del mundo, que es captando élites locales. En fin, esto va a ser importante después porque se va a ver que el proceso de paz es eminentemente elitista. Pero la primera constitución, entonces, para entender algo de la tradición constitucionalista de Nepal, que también es muy débil, se firma en 1959, pero es abolida por el rey Mahendra, porque en las elecciones se forma un gobierno popular, y entonces el rey Mahendra promulga una nueva constitución que lo mantiene a él como fuente de la autoridad política. China e India aceptan el régimen, tiene el rey Mahendra una relación muy buena con los británicos, visita a la reina Isabel y la reina Isabel lo visita a él. Eh,
Y entonces lo sucede el rey Virendra, que es un rey que por razones que no hay ocasión de adentrarnos en ellas, liberaliza el sistema, el precario sistema político de Nepal a la occidental. Él es el que, digamos, siente el precedente de un sistema multipartidista, y ese sistema multipartidista está compuesto por las élites políticas locales que se insertaron en el sistema administrativo de Katmandú cuando se trató de centralizar el Estado. Sin embargo, la población rural seguía siendo de sobre un 90%, e inclusive cuando se firme el acuerdo la población rural es del 88%. Entonces es muy difícil, es ya de entrada como muy abstracto hablar de Estado cuando hablamos de Nepal. La disputa del monarca, Congreso y maoístas, que eran la mayoría en el Congreso, eh, no, no, la disputa entre monarca, Congreso y maoístas, perdón, los maoístas eran los maoístas no representados por los maoístas moderados, que eran los que estaban en el Congreso, abrió una ventana de inestabilidad en la que un grupo de insurgentes maoístas ya homogéneo y ya extremista se afincó en la ruralidad, en esa gigantesca ruralidad nepalí, buscando derrocar la monarquía y con un discurso de defensa de los pobres y de la realidad rural. En ese contexto, el primer ministro propone pedirle ayuda a los Estados Unidos para frenar la fuerza de los maoístas. No sucede, pero a partir de 1996 entonces se reconoce el inicio de una guerra civil por el escalamiento del conflicto, por la fuerza tan grande que alcanzan a tener los maoístas. Eh, un estudioso del conflicto nepalí nos dice que las desapariciones en particular se convierten en la violación definitoria del conflicto nepalí y que es perpetrada por ambos bandos, pero más por el Estado. En este contexto es en el que vamos a hablar de un proceso de paz. Es necesario que mínimamente tengamos en cuenta que la democratización nepalí era extremadamente precaria e iniciada desde un sistema monárquico que no lograba capturar en inicio las territorialidades. Solo estaba compuesto por las élites nepalíes, mismas élites que se relacionarán con las Naciones Unidas en el proceso. Ozardem y Harrowell nos estudian las disyuntivas de las iniciativas de reconstrucción post-conflicto y post-desastre en Nepal, porque hay un terremoto en 2015 que hace dificultosa pues el análisis hace difícil el análisis del posacuerdo, de la implementación. Un año después de la firma se decide democráticamente la disolución absoluta de la monarquía, y la declaración de una asamblea compuesta en su mayoría con miembros del Partido Unificado Comunista. Se conforma la República Democrática de Nepal pues con esa mayoría de miembros de, del Partido Unificado Comunista. A partir de ese momento se crean gobiernos muy inestables por el carácter elitista de la conformación de los partidos mismos. Eh, y lo interesante del estudio de Ozardem y Harrowell es que nos dicen que en países en los que ha habido desastres naturales y también ha habido conflictos o guerras civiles, se tiende a confundir a un nivel administrativo e incluso político las iniciativas de reconstrucción post-conflicto y post-desastre. En ese sentido, entonces ellos hacen digamos, un trabajo de descomposición de las mezclas que se dan entre iniciativas que son para el post-desastre y para el post-conflicto. Y esa mezcla real, esa presentación pues mixta de esas dos iniciativas en la realidad es la que resulta interesante en los países en que han enfrentado las dos dificultades al mismo tiempo, que tratan de solucionar el conflicto a través de iniciativas post-desastre y el desastre a través de iniciativas post-conflicto. Listo. Las características del esquema según FISAS, esto es difícil, pues ubicar las fases del proceso de paz nepalí según el esquema de FISAS o según algún otro esquema, es muy complicado porque es un proceso muy original, muy particular. El informe del International Crisis Group, que es uno de los más completos que uno encuentra al respecto, lo que nos da son, digamos, motivos que influyeron sobre el carácter difuso de las fases del proceso, que es demasiado particular porque necesitaba ajustarse a las dinámicas singulares del sistema político nepalí y no a la media de otros procesos de negociación en el mundo. Entonces, por eso vemos que sin duda hubo fase exploratoria, pues se había precedido de intentos de desarme fracasados en el 99, en el 2000 y en el 2003, y de las usadas amnistías a maoístas interpretadas como males necesarios para alcanzar la paz. Aquí, digamos, la participación de terceros,
de mediadores internacionales es muy importante porque, por ejemplo, en las amnistías de 2003, en el intento de proceso de 2003, tiene una participación muy importante el representante noruego y las Naciones Unidas. Sin embargo, pues fracasa el proceso y las amnistías con el cambio, digamos, de la política de las Naciones Unidas acerca de la amnistía, porque antes las favorecía como ese mal necesario para alcanzar la paz y después, a partir de cierto punto en su historia, pues digamos, cambia esa política y no pasa, digamos, a favorecer las amnistías deliberadas por parte de los países para lograr la paz. Listo, entonces como ya había antecedentes, esas fases exploratorias se repiten también con la mediación del gobierno noruego y del gobierno indio y al parecer el primer acuerdo que tenemos después de la fase exploratoria no es un acuerdo por acordar, sino que ya hay elementos en ese acuerdo de un acuerdo marco, pues eh, adelanta ya adelanta ya declaración de cese al fuego, la adopción de un código de conducta, la formación de equipos de diálogo, tiene demandas temáticas de las partes, acuerdos procedimentales y un mapeo del resto del proceso. Es una mezcla muy extraña, pero también es característica esa mezcla del desacostumbrado proceder del grupo maoísta que no está acostumbrado al diálogo democrático y a los procedimientos democráticos de diálogo, y al carácter pues elitista y cerrado de la élite política que se niega a ser más inclusiva la construcción del proceso de paz. El 16 de junio del 2006, y tras pues muchas dificultades, se firmó un segundo acuerdo de 8 puntos entre el líder maoísta Prachanda, los altos negociadores Koirala y Situala, con la alianza de los 7 partidos o Seven Party Alliance. Aquí se acuerda un llamado a las Naciones Unidas, la organización que recibirá las armas en igual proporción del ejército de los maoístas, y que también es la organización que observará las elecciones y la redacción de una nueva constitución que solamente se viene a dar hasta 2015. Se decidió crear una legislación interina mientras se lograba la constitución. En ese esquema de FISAS, este acuerdo corresponde a los acuerdos parciales o protocolos, pues se gestiona el manejo de las armas, la disolución absoluta de la monarquía, cómo se va a hacer, y se establecen las instituciones interinas que funcionarán en la transición legislativa. Listo. Y 2 semanas después, las partes declaran oficialmente el fin de la guerra civil y firman el Comprehensive Peace Agreement, que desarrollaba el compromiso con los derechos humanos, con el Estado de Derecho, el cómo de la participación política, el sistema de partidos, la participación de las Naciones Unidas y de la sociedad civil. Respecto a los acuerdos de implementación, verificación y solución de controversias, nos dice el mismo informe del International Crisis Group que no hay y que entonces el proceso queda dependiendo en últimas de unos personalismos entre las agrupaciones de las élites políticas, y sufre gravemente pues cuando esas élites no se logran poner de acuerdo. Y eso es muy evidente, voy a adelantar aquí para que veamos de una vez, muy evidente porque, por ejemplo, en la comisión de paz que tienen ellos, que se llama Truth and Reconciliation Commission, se les retira el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas y de los terceros a esa comisión, y se empiezan a dar actividades no oficiales de víctimas para decir la verdad del conflicto, dado el inconformismo con los procedimientos de la comisión. Todo esto hace evidente que le faltaron al proceso estas, estos elementos de acuerdos de implementación, verificación y métodos de solución de controversias. Listo, elementos para la crítica del proceso. Muy rápidamente, en la introducción dijimos que el brillo inmanente de la cultura nepalí hacía ver transparentes los conceptos que sostenían el sistema político occidental. Para hablar de paz en Nepal habrá que hablar de paz en los términos del mundo cultural nepalí y no en el de las élites políticas nepalíes que han recibido la jerga de la institucionalidad anglosajona. Pero, como diría Oliver Richmond, la cultura no es una danza nacional en frente de un montón de diplomáticos. Según nos dice, hay que capturar la potencia de la cultura y eso no significa interpretarla ni incluirla dentro de un sistema más grande, necesariamente haciendo un reducto de ello, un reducto estandarizado. Quiere decir que los elementos que constituyen la realidad de un pueblo en sí mismo se sobreviven porque son productores de la realidad de ese pueblo.
Entonces aquí de lo que se trata no es de sacralizar lo local, de sacralizar la cultura nepalí, sino de hacer ver sino de hacer notar el carácter, la potencia de la cultura nepalí, que hace que los conceptos, digamos, como política deliberativa, pluralismo de partidos, sistema multipartidista, que esas cosas se vean transparentes, que se vean extremadamente débiles si se dan sin un fondo, pues, de cultura política, y más que eso, si tratan de ponerle un velo a un círculo que es la cultura inmanente del pueblo de Nepal, que nunca deja de regenerarse y de subvertir implantes artificiales. Eh, este párrafo que pongo aquí de este libro que publica Cambridge University Press, que es de Siski Jarstad, me parece muy interesante porque presenta esa ambivalencia, esa contradicción entre procesos de construcción de paz y de democratización en países como Afganistán, Kosovo, Nepal y Congo. Uno diría que esos procesos son democratización, construcción de paz van de la mano, se corresponden el uno con el otro, pero no. En estos contextos como Afganistán, Kosovo, Nepal y Congo, se ve que muchas veces la democratización va en contra de los procesos de construcción de paz y que la construcción de paz pone en peligro los procesos de democratización. Eso es muy curioso. También diría yo que se podría explicar por el carácter inmanente de las culturas orientales, que no se toma seriamente, que se hace un reducto del carácter, que se hace un reducto de la cultura de estos lugares, y hacer un reducto de la cultura de estos lugares es insertarla, es reconocerla dentro del sistema político, dentro del sistema internacional. Simplemente decir la reconocemos, y reconocerla es hacer un reducto de ella. Y ahí entonces decimos la reconocemos, pero vamos a adaptar entonces un sistema multipartidista. Es un poquito contradictorio. En fin, ahí lo dejo por si quieren mirar más del libro. La población rural es de un 87% al día de hoy, y la capital, Katmandú, es tan liberal como cualquier otra urbe europea. La pregunta crucial para hacer crítica del proceso nepalí va entonces más encaminada a qué entendemos por cultura nepalí. La podemos sentir, la podemos entender, somos capaces de verla, y cómo tratamos, por ejemplo, las familias, porque el carácter de la familia ya no es el mismo. Las tribus, hay últimos nómadas, entre comillas, porque no son nómadas en el sentido estricto de la palabra, los pastores, los cultivadores, qué gestos componen su forma de habitar el mundo, y cómo podemos ver, cómo podemos evidenciar que han venido mutando con la llegada del capitalismo, cómo podemos hacer notar esas hibridaciones local e internacional para trabajar a partir de ellas en la construcción de paz. Listo, síntesis para la crítica. Esto es ya, digamos, más al nivel del acuerdo en sí, que es el carácter innegablemente cerrado y elitista, la inclusión de un componente de rápida recomposición de la economía a través del desarrollo y de la profesionalización del trabajo. Esto es rarísimo, pues dado el alto número de población rural que tienen, las formas de vida de esa población rural, y que esa rápida liberalización de la economía, recomposición de la economía, fue uno de los primeros aspectos que se criticó del modelo de paz liberalismo. Entonces es muy extraño encontrarlo dentro del acuerdo. Creación de un sistema multipartidista sin fondo cultural, esto ya lo hablé, y el caso de la ausencia de mecanismos de verificación, que ya también ha sido evidente con cómo las víctimas han tratado de crear por su parte, digamos, actividades, iniciativas de relatos de la verdad. El último aspecto crítico en sí del caso de Nepal es la imperdible suscripción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, que ya hablé pues de ella en la presentación pasada, entonces no me voy a detener en ella ni voy a leer todo esto. Si lo único nuevo que pongo es una alternativa de defensa de las minorías. Y eso consiste, digamos, en que la construcción de paz, entendida como proceso de subjetivación, que fue lo que hablamos hace 8 días, debe cuestionarse la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Definitivamente tiene que empezarse a cuestionar y comenzar a preguntar por los casos específicos, por una casuística de la crueldad que regule la hibridación local e internacional, mirando la vida del día a día, una jurisprudencia del individuo concreto que se dirija a la relación del pastor con el organismo internacional. Estos todos son ejemplos, por supuesto, del cultivador con la multinacional que invierte, de la familia del desaparecido con el miembro del ejecutivo que ordenó la desaparición, de la comunidad sumida en la pobreza con los bancos. Porque si el criterio es el hombre abstracto y se le dice a un nepalí inalfabeto que tiene el derecho a la educación y al trabajo, y se le encausa para desear ascenso social, o para que sus hijos deseen ascenso social, ya estamos hablando de otra dinámica.
no de una casuística de la crueldad que sí se da en nombre de los nepalíes que habitan el territorio nepalí, pero que no excluya su relacionamiento con el exterior, con los flujos de información y de capital. Esto no en el sentido, por supuesto, de un nacionalismo nepalí, sino de las personas que habitan día a día el territorio Nepal como un territorio. Y lecciones para el caso colombiano desde Nepal, uno que me parece que hay que cuestionarlo y que no se cuestiona mucho y que se da en los procesos de paz en la mayoría, para no decir todos, pero creo que es en todos contemporáneos, que es la neutralización del marco interpretativo para la paz en torno a la categoría universal de víctima. Siempre se crea una discursividad del cuerpo sufriente, bueno, casi siempre, pero uno se dice por allá, una voz le dice por detrás, no puede ser que otra vez pase esto, si, pues, ¿qué es una víctima? ¿Qué es una víctima? Hay que hablar primero de qué es una víctima. Entonces, la categoría de víctima, que es un apéndice del discurso que ya es objeto de crítica de los derechos humanos, moraliza las dinámicas del conflicto, ralentizando e imposibilitando la activación de zonas del pensamiento sobre el conflicto, en donde bien podría residir la potencia misma del pensamiento acerca de la conflictividad. Hay una como medio redundancia, pero yo creo que me hago entender en lo básico. Como dice Facin, la potencia del sufrimiento se define dentro del paradigma del Estado democrático capitalista. Imposibilita la lucha contra la desigualdad y limita el margen de acción de la agencia local. La categoría de víctima personaliza las tendencias históricas, coagula los procesos de reconstrucción del sistema social, separando en términos de penalización a los perversos o violadores y vuelve a los tribunales especies de reclinatorios confesionales. Entonces, ¿será que el discurso de la víctima crea la interpretación moral del conflicto, legaliza posturas morales, crea a su vez la noción del victimario con todas las implicaciones que ella trae para la postergación cíclica del conflicto en lógicas de venganza o retaliación? Aquí tengo unas referencias pues de más y el artículo de Gulli Melucci, no sé si se pronunciará así, para más casos similares, que ahí fue de donde saqué estos anteriores, y unas conclusiones interesantes que él tiene acerca de los casos de Colombia y de Argentina. Y la lección 2, que es plantear seriamente la pregunta por el Estado más allá de la descentralización, y es que el estándar para afrontar la diversificación territorial, los fenómenos de parroquialismo, insertar a las regiones, las localidades en políticas de desarrollo, de apertura y de modernización, eh, pues esos son los estándares para afrontar la diversificación territorial y el parroquialismo, insertar a las regiones en esos procesos de modernización. Entonces, ¿por qué no cuestionar el paradigma de construcción estatal desde el interior de la construcción de paz, dejando de lado las zonas comunes en que la construcción de paz es apenas un concepto al servicio del Estado moderno, del Estado a secas? En lugar de eso, se podría hacer que de la construcción de paz un enfoque crítico de la construcción tradicional del Estado, de su concepto mismo, hacer ver la lucha de poderes que lo habitan. ¿No es la conflictividad inherente a los sistemas políticos una flaqueza de un modelo moralmente incuestionable? También en Colombia, la potencia de la construcción de paz se ve capturada por élites, escuelas, instituciones estatales y gremios. Eh, ¿Cómo dejar de poner la construcción de paz al servicio de los poderosos? ¿Cómo hacer que la construcción de paz cómo hacer de la construcción de paz una crítica de Estado? Así, los procesos de paz no deberían ser interpretados como un conjunto de disposiciones logradas para estabilizar el panorama normal de un Estado sano, para volver a la normalidad, a la paz, a todo el mundo cogido de manos, sino que deberían ser procesos absolutamente revolucionarios, pero no reaccionarios, en los que no se busque volver a una calma abstracta luego de una crisis oportuna, la ideología de los poderes hegemónicos, sino un mundo posible, construido en territorialidades, y esto sería volver ya son un círculo a la propuesta de la que hablamos en la clase pasada. Entonces no quiero volver sobre ella, sino simplemente hacer notar que la construcción de paz siempre se pone como al servicio de la construcción de Estado tradicional, y eso se dio en Nepal y se da también en los procesos de paz contemporáneos que yo conozco. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y si tienen, creo que me demoré más de lo que me debería demorar, pero traté de hacerlo lo más rápido que pude. Listo, que estén muy bien. Hasta luego.